Dicen que el dolor puede cambiar el alma de un hombre, que las pruebas más duras no solo quiebran el corazón, sino también la fe. Y es verdad, porque cuando la vida te golpea sin piedad, cuando lo que más amas se te escapa de las manos, hay momentos en los que uno se siente vacío, sin rumbo, sin Dios. Esta es la historia de Emilio Vargas, un hombre común, un mecánico de barrio, conocido por todos en su pequeño pueblo de San Martín del Río, un lugar tranquilo en el norte de México donde las campanas de la iglesia aún marcan el paso del día, y donde las calles polvorientas parecen guardar secretos de generaciones enteras. Emilio no era un hombre malo. Era trabajador, honesto y dedicado a su familia. Durante años, su vida giró alrededor de dos cosas: su pequeño taller mecánico y el amor por su esposa Rosa y su hijo Mateo. En aquel taller, lleno del olor a aceite y del ruido de motores viejos, Emilio encontraba sentido a su vida. Cada amanecer abría la puerta metálica, encendía el viejo radio que su esposa le había regalado y se perdía entre tornillos, llaves y memorias. Era feliz, hasta que un día, todo cambió. Una tarde de verano, cuando el calor era tan fuerte que hasta el aire parecía quemar, un accidente en la carretera lo dejó sin el amor de su vida. Rosa había salido a visitar a su madre y nunca volvió. Un camión sin frenos la arrolló a pocos kilómetros del pueblo. Aquella noticia fue como un rayo que partió en dos el corazón de Emilio. Desde ese día, su mirada se volvió opaca, sus palabras escasas, y su fe desapareció. Cada domingo, la iglesia seguía sonando igual, pero él ya no entraba. Decía que Dios lo había abandonado. Los vecinos intentaban consolarlo, pero sus palabras se estrellaban contra un muro de rabia y tristeza. Emilio empezó a beber, a encerrarse en el taller y a rechazar cualquier conversación sobre santos, oraciones o milagros. Si Dios existiera, no me habría quitado lo que más amaba, solía decir con una voz que mezclaba dolor y desprecio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el hombre que antes reparaba motores con paciencia y sonrisa, ahora apenas dormía. Solo quedaba un motivo que lo mantenía de pie: su hijo Mateo. Un niño de 10 años, con una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Mateo era todo lo que le quedaba, su única razón para seguir respirando. Pero el destino, una vez más, lo pondría a prueba. Una tarde lluviosa, mientras Emilio terminaba un trabajo en el taller, recibió una llamada del hospital. La voz al otro lado temblaba. «Señor Vargas, su hijo está muy grave. Necesita venir de inmediato». El teléfono casi se le cayó de las manos. Corrió bajo la lluvia, sin paraguas, sin pensar. Cada paso era un golpe de desesperación. Cuando llegó al hospital, vio a su pequeño Mateo conectado a máquinas, pálido, frágil, luchando por respirar. El diagnóstico era cruel: una infección severa que avanzaba rápidamente. El doctor fue claro: haremos todo lo posible, pero su hijo necesita un milagro. ¿Un milagro? Aquella palabra, que hacía tanto había borrado de su vida, ahora sonaba como un eco burlón en su cabeza. Esa noche, Emilio regresó al taller sin fuerzas. El silencio lo envolvía, solo roto por el golpeteo de la lluvia en el techo de lámina. Se sentó frente a la vieja foto de su esposa y habló con voz quebrada. «Primero me la quitaste a ella, ahora me vas a quitar a mi hijo también». La rabia creció dentro de él como un fuego sin control. Miró al cielo, apretó los puños y gritó con furia: «San Judas Tadeo, dicen que eres el patrón de los casos imposibles, el abogado de los desesperados. Si de verdad existes, haz algo. Y si no, deja de engañar a la gente con tus falsas promesas». Sus palabras retumbaron entre las paredes del taller. El trueno que vino después hizo temblar todo el lugar. Y justo en ese instante, un rayo cayó muy cerca, iluminando una pequeña repisa donde, cubierta de polvo, estaba una vieja imagen de San Judas Tadeo, la misma que su esposa había colocado allí años atrás. La luz del relámpago hizo que los ojos del santo parecieran mirarlo directamente. Emilio, con el corazón latiendo con fuerza, retrocedió. Por un momento, creyó sentir una presencia, algo invisible pero real. La tormenta continuó rugiendo afuera, mientras en su interior una lucha mucho más profunda comenzaba. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba su propio grito, su blasfemia, su desafío al cielo. Pero también recordaba los ojos de su hijo, apagándose lentamente, y su impotencia al no poder hacer nada. Al amanecer, el taller seguía oliendo a humedad y a culpa. Emilio se levantó, caminó hasta la pequeña imagen chamuscada por el rayo, y por primera vez en años, se quedó mirándola en silencio. No dijo una palabra, pero dentro de su corazón comenzó a sentirse una duda,
una pequeña grieta en su incredulidad. ¿Y si el santo realmente lo había escuchado? ¿Y si todavía había esperanza, incluso para alguien que había maldecido con tanta rabia? A veces, los milagros no comienzan con una oración perfecta, sino con un grito desesperado. Y para Emilio Vargas, ese grito marcó el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Porque lo que estaba a punto de suceder en los días siguientes, te dejará sin palabras. El hombre sin fe. El sol de San Martín del Río seguía saliendo cada mañana, como si nada hubiera cambiado. Las campanas de la iglesia sonaban al amanecer, los vecinos abrían sus negocios, y el aire olía a pan recién hecho. Pero para Emilio Vargas, los días habían dejado de tener sentido. El taller, que alguna vez fue su refugio, se había convertido en una prisión silenciosa. Las herramientas estaban en su lugar, el radio seguía sobre la mesa, pero él ya no encendía la música. Solo el sonido metálico de una llave cayendo al suelo rompía, de vez en cuando, el silencio que lo rodeaba. Desde la muerte de Rosa, su esposa, Emilio vivía como un fantasma. Ella había sido su alegría, su equilibrio, la voz que lo impulsaba a seguir adelante. Juntos habían soñado con hacer crecer el taller, ahorrar dinero, darle a su hijo Mateo un futuro mejor. Pero aquel sueño se rompió en pedazos una tarde calurosa, cuando una llamada cambió todo. Emilio recordaba cada segundo de aquel día como si estuviera grabado en fuego. El teléfono sonó, y al otro lado una voz temblorosa le dijo que Rosa había tenido un accidente. No hubo despedidas, ni palabras, ni últimos abrazos. Solo el ruido del viento y el llanto de un hombre que sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. Desde entonces, la fe de Emilio se apagó lentamente, como una vela que se consume sin que nadie la proteja del viento. Durante los primeros días, intentó orar. Se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen, pedía fortaleza, imploraba entender por qué. Pero el silencio era su única respuesta. Y ese silencio lo transformó. El hombre amable y risueño comenzó a volverse duro, seco, casi irreconocible. Ya no saludaba a los vecinos, evitaba pasar frente a la iglesia, y cada vez que alguien mencionaba el nombre de un santo, su rostro se tensaba. Si Dios existiera, no habría permitido esto, murmuraba con amargura mientras limpiaba las manos cubiertas de grasa. Su hijo, Mateo, era lo único que lo mantenía de pie. El niño tenía 10 años, una sonrisa inocente y unos ojos que recordaban a los de su madre. A veces, se sentaba en una esquina del taller y lo observaba trabajar, jugando con tornillos y tuercas, inventando pequeñas historias para distraer a su padre. Pero Emilio apenas le respondía. El dolor lo había vuelto ciego ante la belleza que aún tenía frente a él. Por las noches, cuando todo el pueblo dormía, se sentaba solo frente a una vieja fotografía de Rosa y Mateo juntos. Esa foto estaba enmarcada y colocada sobre una repisa, justo al lado de una pequeña imagen de San Judas Tadeo que su esposa había puesto allí años atrás. Emilio no la tocaba. De hecho, evitaba mirarla. Sentía que esa imagen lo observaba, como si el santo supiera lo que había en su corazón. Una madrugada, después de una larga jornada, el cansancio lo venció y se quedó dormido en el taller. Soñó con su esposa, la vio sonreírle entre una luz suave, extendiendo la mano hacia él. Pero justo cuando iba a alcanzarla, despertó sobresaltado. El radio se había encendido solo, y una voz suave recitaba una oración a San Judas. San Judas Tadeo, intercesor de los casos imposibles, ayuda a los que han perdido la esperanza. Emilio se levantó de golpe y apagó el radio. «¡Basta!», gritó con furia. «No quiero escuchar más mentiras». Tiró una llave inglesa al suelo con tanta fuerza que el ruido retumbó en todo el taller. Luego se sentó, respirando con dificultad, con las manos temblorosas. En su interior, sabía que no odiaba a Dios, lo que odiaba era la ausencia de respuestas. Esa impotencia silenciosa que lo consumía noche tras noche. Mateo, que se había despertado por el ruido, se asomó tímidamente desde la puerta. «Papá», susurró, «¿estás bien?». Emilio levantó la mirada. Por un instante, los ojos del niño le recordaron los de Rosa. «Sí, hijo», respondió con voz quebrada. «Solo estoy cansado». El niño se acercó y lo abrazó sin decir nada. Ese abrazo fue como un rayo de luz en la oscuridad. Por un momento, Emilio sintió el calor de algo que había olvidado, el amor. Pero la tristeza era más fuerte. Y, aunque intentaba ocultarlo, su alma seguía vacía. Dejó de ir al mercado, dejó de asistir a las reuniones del pueblo, dejó de vivir. El taller se convirtió en su único mundo, un lugar donde el ruido de las máquinas le impedía escuchar los gritos de su propia conciencia. Con el paso del tiempo,
El nombre de San Judas Tadeo volvió a aparecer en su vida. Una vecina, doña Teresa, una mujer mayor y devota del santo, le llevó un día una estampa verde. «Hijo, San Judas no abandona a los que sufren», le dijo con ternura. «Él puede ayudarte a sanar». Emilio la miró con frialdad y respondió: «Si San Judas ayuda a los desesperados, entonces debe estar muy ocupado, porque yo llevo años esperándolo». Doña Teresa suspiró. «A veces, hijo, los milagros llegan cuando uno deja de gritar y empieza a escuchar». Aquellas palabras lo siguieron por días. Pero Emilio, en su orgullo y su dolor, no quiso reconocerlo. Seguía repitiendo que no creía en nada, aunque, en el fondo, una parte de él deseaba volver a hacerlo. Los meses pasaron, y la tristeza se hizo costumbre. Hasta que una tarde, el destino volvió a ponerlo de rodillas. Una llamada del hospital, una voz temblorosa y la noticia que lo dejó sin aliento. Su hijo Mateo estaba muy grave. En ese instante, todo su orgullo, toda su ira, toda su negación se desmoronaron. Porque cuando el alma se enfrenta a perder lo último que ama, ya no hay lugar para la soberbia. Solo queda el vacío y la súplica. Y esa noche, entre el ruido de la tormenta y el eco de su propio dolor, Emilio Vargas levantó la voz contra el cielo. Y sin saberlo, estaba a punto de abrir la puerta a un encuentro que transformaría su vida para siempre. La maldición. La lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas de San Martín del Río. El sonido de los truenos se mezclaba con el silbido del viento, y el cielo parecía estar llorando junto con el corazón de Emilio Vargas. Esa tarde, mientras el pueblo se preparaba para refugiarse del temporal, Emilio recibió la llamada que lo hundiría en la desesperación más profunda. El teléfono del taller sonó 3 veces. Cuando respondió, una voz temblorosa del hospital dijo: «Señor Vargas, su hijo Mateo ha empeorado. Debe venir de inmediato». El mundo se le vino abajo. El teléfono cayó de su mano, rebotando en el suelo de concreto. Corrió bajo la lluvia, sin cerrar la puerta del taller, sin abrigarse, sin pensar. El agua empapaba su ropa, pero lo único que podía sentir era el frío que nacía dentro de su alma. Al llegar al hospital, los pasillos blancos le parecieron más fríos que nunca. El olor a desinfectante y el silencio de la gente lo hacían sentir atrapado. Entró en la habitación donde su hijo yacía conectado a tubos y máquinas que pitaban sin descanso. El rostro de Mateo, pálido y frágil, lo destrozó. «Hijo», susurró, acariciando su mano helada, «aquí estoy». El médico lo miró con tristeza. «Hemos hecho todo lo posible, señor Vargas. La infección avanza muy rápido. Ahora solo nos queda esperar». Esperar. Esa palabra cayó sobre él como una sentencia. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Emilio salió del hospital con el alma hecha pedazos. El viento soplaba con furia, y la tormenta seguía castigando el pueblo. Caminó sin rumbo hasta llegar a su taller, su refugio, su cueva de soledad. Cerró la puerta con fuerza y se desplomó en el suelo, empapado, agotado, temblando de rabia y de miedo. Miró al cielo y gritó con todas sus fuerzas: «Ya basta. ¿Por qué me haces esto? Primero me quitaste a Rosa y ahora quieres llevarte a mi hijo también». Su voz retumbó entre las paredes del taller. Los relámpagos iluminaban su rostro cubierto de lágrimas. Caminó tambaleándose hasta la vieja repisa donde todavía estaba la imagen ennegrecida de San Judas Tadeo, cubierta de polvo. La miró con odio, con desesperación, con el dolor de un padre que siente que lo ha perdido todo. «San Judas, a ti te rezaba Rosa todos los días, tú que ayudas a los casos imposibles, dime dónde estás ahora». Golpeó la mesa con el puño. «Dices que ayudas a los desesperados, pero yo te he llamado y no me has respondido». Sus palabras salían mezcladas con sollozos. «Si realmente existes, haz algo, y si no existes, entonces que se acabe esta farsa. No quiero santos ni milagros, solo quiero a mi hijo vivo». El trueno que siguió fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. De repente, un relámpago cruzó el cielo y un rayo cayó muy cerca del taller, tan cerca que hizo saltar las chispas del poste eléctrico de la esquina. La luz parpadeó, y por un instante, el interior del taller se llenó de un resplandor blanco cegador. Cuando la luz se apagó, Emilio vio algo que lo dejó paralizado. La pequeña imagen de San Judas Tadeo, la misma que había estado cubierta de polvo durante años, ahora brillaba débilmente, como si una energía invisible la envolviera. El corazón de Emilio latía con fuerza. Dio un paso atrás, sin entender lo que veía. ¿Qué está pasando?», murmuró. El olor a humo y a tierra mojada llenaba el aire. Fuera, la tormenta rugía con más violencia.
Cayó de rodillas. El miedo, la culpa y la rabia se mezclaban dentro de él en un torbellino imposible de detener. Tapó su rostro con las manos y gritó: «Perdóname, Rosa, no puedo más, no puedo seguir solo». Durante varios minutos, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaban los truenos lejanos y el sonido de su respiración agitada. Y entonces, algo cambió. Un olor a incienso, suave pero inconfundible, comenzó a llenar el taller. Emilio levantó la cabeza lentamente. Frente a él, la pequeña llama de una vela que había quedado sobre la repisa se encendió sola, sin que nadie la tocara. Su luz temblorosa iluminó el rostro de San Judas, cuyos ojos parecían brillar con una calma serena. Emilio se quedó inmóvil, sin poder apartar la mirada. Por un momento, sintió que el tiempo se detenía. El aire se volvió pesado, pero también lleno de algo distinto, una presencia. No era miedo, era algo que no sabía explicar. Sus lágrimas comenzaron a caer sin control. «¿Eres tú?», susurró, con voz quebrada. «¿De verdad estás aquí?». Pero la respuesta no llegó. Solo el silencio, profundo, envolvente, como si el mismo cielo lo observara en ese instante. Pasaron los minutos. El fuego de la vela seguía ardiendo, firme, sin moverse, a pesar del viento que entraba por las rendijas. Emilio, agotado, cayó dormido sobre el suelo frío, con la cabeza apoyada en la mesa. Cuando despertó al amanecer, el taller estaba en calma. La tormenta había cesado. Miró la repisa, la imagen de San Judas seguía allí, intacta, pero algo era diferente. Ya no estaba ennegrecida, ahora brillaba, limpia, como si alguien la hubiera restaurado durante la noche. El corazón de Emilio se estremeció. No sabía si había sido un sueño o una señal. Pero dentro de él, algo se movió por primera vez en años, una chispa de fe. Sin embargo, su mente se resistía. «Fue coincidencia», se dijo. «Solo una coincidencia». Intentó convencerse de eso, pero no podía. Porque cada vez que miraba la imagen, sentía una fuerza invisible que lo llamaba, algo que no podía negar. Salió del taller con paso lento, levantó la vista hacia el cielo despejado y murmuró: «Si de verdad existes, San Judas, demuéstramelo». No sabía que esas palabras, dichas con cansancio y duda, serían escuchadas. Y que muy pronto, el santo al que había maldecido le respondería de una manera que cambiaría su vida para siempre. El silencio y la culpa. Después de aquella noche en que Emilio gritó su ira al cielo y maldijo el nombre de San Judas Tadeo, el pueblo entero pareció envolverse en un extraño silencio. Los días pasaron lentos, y en su taller de carpintería ya no se oía el martilleo constante ni el canto de los pájaros que solían posarse en la ventana. Todo lo que antes tenía vida, ahora parecía opaco, inmóvil, como si hasta la brisa evitara pasar por su puerta. Emilio comenzó a notar cosas que antes no veía. Sus manos, fuertes y seguras, temblaban al sostener un simple trozo de madera. Su mirada se perdía en el vacío, y las noches se convirtieron en su mayor tormento. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba su rabia, las palabras duras que había lanzado al cielo y aquella imagen de San Judas frente a su taller, observándolo desde el pequeño altar que él mismo había tallado años atrás, cuando aún creía. El remordimiento fue creciendo como una sombra silenciosa. Por las calles, la gente seguía su vida, pero Emilio se sentía cada vez más aislado. Evitaba a sus vecinos, no entraba más en la iglesia, y su taller comenzó a llenarse de polvo. Incluso su hijo, Daniel, notaba el cambio. El niño ya no escuchaba las historias que su padre contaba antes de dormir. Ahora solo oía el sonido del viento entrando por las rendijas y el suspiro cansado de un hombre que había perdido algo más que la fe. Había perdido la paz. Una tarde, su amigo Lorenzo, el panadero del pueblo, decidió visitarlo. Tocó la puerta varias veces antes de que Emilio respondiera. Cuando finalmente abrió, su rostro estaba pálido, con ojeras profundas y un aire de tristeza que parecía no tener fin. «Emilio, hace días que no te vemos por la plaza», dijo Lorenzo con voz suave. «¿Qué te pasa, hermano?». Emilio bajó la mirada. No tenía fuerzas para mentir, pero tampoco valor para confesar. Solo murmuró: «He cometido un error que no puedo deshacer». Lorenzo lo observó en silencio. No preguntó más. Sabía que había algo espiritual en todo aquello, algo que el hombre debía enfrentar solo. Antes de irse, dejó sobre la mesa un pequeño pan y una vela bendita, diciendo: «San Judas no guarda rencor, Emilio. A veces el silencio de Dios no es castigo, es espera». Aquellas palabras quedaron resonando en su mente. Esa noche, Emilio encendió la vela.
El fuego tembló un instante, y en ese parpadeo de luz, creyó ver reflejada su propia culpa. Intentó rezar, pero las palabras no salían. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y miedo. ¿Cómo hablar con aquel a quien había ofendido? ¿Cómo pedir perdón a un santo al que había maldecido con tanto odio? Pasaron los días, y el silencio en su casa se volvió insoportable. A veces pensaba que escuchaba pasos en el taller, o el crujir de la madera sin razón alguna. Otras noches, despertaba sudando, con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina del cuarto. No era miedo a lo sobrenatural, era algo más profundo, el peso de su propia conciencia. Daniel, con la inocencia de sus 8 años, una tarde le preguntó: «Papá, ¿por qué ya no le prendes la velita a San Judas? Antes decías que él cuidaba de nosotros». Emilio no supo qué responder. Se arrodilló frente a su hijo, lo abrazó fuerte y sintió un nudo en el pecho. Era la voz pura de un niño la que estaba recordándole quién había sido, el hombre de fe que un día confió y ahora estaba vacío. Esa noche, incapaz de soportar el silencio, se levantó de la cama y caminó hasta el pequeño altar polvoriento donde todavía estaba la imagen de San Judas Tadeo. La figura tenía una leve grieta en el rostro, la misma que se había formado el día de su maldición. Emilio la miró con los ojos llenos de lágrimas. «No sé si puedes escucharme», dijo con voz temblorosa. «No sé si merezco que me escuches. Fui un necio. Grité contra ti por dolor, no por odio. Pero cada día que pasa me siento más lejos, más vacío». No hubo respuesta, solo el crepitar suave de la vela. Sin embargo, por primera vez en semanas, Emilio sintió algo diferente. No fue alivio, ni perdón, fue un pequeño destello en el corazón, una chispa de humildad. Mientras el silencio llenaba el cuarto, comprendió que la culpa podía ser también una forma de Dios hablar, una llamada al arrepentimiento. Y aunque aún no sabía cómo enmendar lo que había hecho, algo en su interior comenzaba a moverse. El hombre que había maldecido al santo estaba empezando a escuchar, entre el silencio y el dolor, la voz que nace cuando un alma empieza a buscar redención. El arrepentimiento. Las semanas continuaron su curso, y en el corazón de Emilio algo comenzaba a transformarse. No era una conversión repentina ni un milagro inmediato. Era más bien una lucha silenciosa entre su orgullo y la necesidad profunda de reconciliarse con Dios y con San Judas Tadeo. Cada amanecer traía un peso nuevo sobre su conciencia. No podía escapar del recuerdo de sus palabras malditas, ni de la mirada inocente de su hijo que, sin entenderlo, era testigo de su batalla interior. Una mañana, al abrir la puerta de su taller, Emilio vio algo que lo dejó sin aliento. Sobre su mesa, donde siempre trabajaba, alguien había dejado una pequeña tarjeta con una oración escrita a mano. San Judas Tadeo, apóstol fiel, intercede por mí en mis momentos de desesperación. Enséñame a confiar incluso cuando mi corazón no entiende. No había firma, ni señal de quién la había dejado. Pero él sintió, con una certeza que no podía explicar, que era un mensaje dirigido a él. Tal vez Lorenzo, el panadero, había pasado por allí. Tal vez alguien del pueblo. O quizás, pensó, era el mismo San Judas recordándole que aún no todo estaba perdido. Emilio se sentó frente a su mesa y comenzó a leer aquella oración una y otra vez. Cada palabra lo atravesaba como un espejo que reflejaba su propio dolor. Enséñame a confiar. Esa frase resonó en su alma. Había perdido la confianza en todo, incluso en sí mismo. Pero en ese instante, sintió un leve deseo, el deseo de volver a creer. Esa noche, tomó una decisión. Caminó hasta la iglesia del pueblo, un lugar al que no había entrado desde el día de su maldición. Las puertas estaban entreabiertas, y el silencio del templo era profundo, apenas interrumpido por el murmullo de unas velas encendidas. En el altar lateral, donde se encontraba la imagen de San Judas Tadeo, Emilio se arrodilló lentamente. El santo, con su túnica verde y el medallón de Cristo sobre el pecho, lo observaba con serenidad. La luz de las velas iluminaba su rostro, y por un instante, Emilio sintió que aquellos ojos de piedra lo veían de verdad. Sus labios temblaron. No sabía por dónde empezar. Cerró los ojos, respiró hondo, y con voz quebrada dijo: «San Judas, no vengo a pedirte nada. Vengo a decirte que me duele lo que hice. Que mi rabia no era contra ti, sino contra el dolor que no supe manejar. Perdí a mi esposa, y en mi desesperación te culpé a ti, cuando tú siempre fuiste mi consuelo». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, y sus manos se apretaron contra el banco. En su corazón, una ola de sinceridad se desbordó. He vivido con odio y con miedo. He cerrado mi taller, mi casa, mi alma, pero no puedo seguir así.
Si todavía hay perdón para un hombre como yo, enséñame a pedirlo. Enséñame a creer otra vez. Durante unos segundos, el silencio del templo fue absoluto. Luego, una brisa leve recorrió el lugar. Las llamas de las velas danzaron suavemente, y el corazón de Emilio se estremeció. No escuchó una voz, pero algo dentro del cambió. Sintió que una carga inmensa se desprendía de su pecho. Al levantarse, notó que el rostro del santo, agrietado por el tiempo, parecía distinto. La grieta que había visto en su propia imagen en casa no estaba allí. Era como si el santo, en su infinita paciencia, le estuviera mostrando que nada es irremediable, que lo roto puede volver a ser entero. Esa noche, al regresar a casa, Emilio se sentó frente al altar polvoriento. Encendió una vela nueva y colocó junto a la imagen de San Judas una pequeña cruz de madera que él mismo había tallado. Mientras la luz iluminaba la figura del santo, habló con voz más firme. Gracias por no abandonarme, aun cuando yo te di la espalda. No merezco tu compasión, pero prometo cambiar. Prometo reconstruir mi fe, aunque sea poco a poco. Desde ese día, Emilio comenzó a transformar su rutina. Volvió a abrir su taller y, cada mañana, antes de empezar su trabajo, hacía una breve oración. No pedía cosas materiales, ni milagros. Solo pedía fuerza, paciencia y fe. El pueblo comenzó a notarlo distinto. Lorenzo lo veía pasar rumbo a la iglesia con una serenidad que antes no tenía. Incluso el pequeño Daniel sonreía más, porque su padre había vuelto a ser el hombre que conocía. No perfecto, pero con el corazón encendido. El arrepentimiento de Emilio no fue solo un acto de palabras, sino una nueva forma de vivir. Había comprendido que Dios y los santos no buscan hombres sin errores, sino almas dispuestas a levantarse después de caer. Y en lo profundo de su ser, Emilio sabía que San Judas lo había escuchado. No con castigos ni reproches, sino con esa misericordia silenciosa que solo los verdaderos amigos de Dios saben ofrecer. El milagro. Los días comenzaron a pasar con una calma distinta. El taller de Emilio volvió a llenarse del sonido del martillo, de la fragancia a madera recién cortada y de la risa de su hijo Daniel que jugaba entre las virutas del suelo. El pueblo, que había sido testigo de su caída, ahora lo veía renacer en silencio. Pero aunque su alma había encontrado algo de paz, aún quedaban heridas profundas que solo un verdadero milagro podría cerrar. Una tarde de lluvia, mientras Emilio trabajaba en un encargo para la iglesia, un pequeño reclinatorio que el padre Tomás le había pedido, Daniel empezó a toser. Al principio fue una tos leve, casi insignificante, pero con los días se volvió persistente. Pronto el niño comenzó a tener fiebre alta y a perder fuerzas. Emilio, desesperado, llamó al médico del pueblo, el mismo que había atendido a su difunta esposa. El diagnóstico fue grave, una infección pulmonar complicada. El doctor le explicó que, debido a los pocos recursos del pueblo, era difícil conseguir los medicamentos necesarios y que debían llevar al niño a la ciudad lo antes posible. Pero Emilio no tenía dinero suficiente. Había usado sus ahorros para reconstruir el taller y apenas podía costear el viaje. Durante 2 noches, Emilio no durmió. Pasó las horas sentado junto a la cama de Daniel, escuchando su respiración entrecortada y sintiendo el peso insoportable del miedo. No quería perder a su hijo, no otra vez. Fue entonces cuando recordó la oración que había recitado en el templo, aquella donde pidió fuerza y fe. Se arrodilló frente al altar de San Judas en su casa, con lágrimas corriendo por su rostro, y dijo con la voz rota: San Judas Tadeo, tú que me escuchaste cuando estaba perdido, no te pido riquezas ni gloria, solo te ruego que mi hijo viva. Si en algo merezco tu compasión, si aún hay bondad en este corazón que se equivocó tanto, muéstrame que la misericordia de Dios no tiene límites. El viento sopló fuerte, y una de las velas se apagó, dejando el cuarto en penumbra. Emilio permaneció allí, en silencio, orando con todo su ser. Pasaron minutos, horas, y el cansancio lo venció. Se quedó dormido frente al altar. Esa noche tuvo un sueño tan vívido que lo sintió más real que la vigilia. Se encontraba en su taller, envuelto en una luz dorada. Frente a él, una figura caminaba lentamente. Era San Judas Tadeo. Su rostro no era de piedra ni de pintura, sino humano, lleno de serenidad. Vestía su túnica verde y blanca, y su mirada irradiaba una ternura indescriptible. El santo se acercó, colocó una mano sobre su hombro y le dijo con voz profunda, pero suave: Emilio, tu dolor no ha sido en vano. La fe que se prueba en el fuego se vuelve pura como el oro. No temas, porque el amor de Dios no abandona a quien se arrepiente de corazón. Tu hijo será sanado, pero no olvides nunca lo que aprendiste.
La fe no se demuestra con palabras, sino con perseverancia. Cuando Emilio despertó, el amanecer apenas asomaba por la ventana. Corrió hasta la cama de Daniel. Para su sorpresa, el niño dormía tranquilo. Su respiración era serena, sin tos, sin fiebre. Al tocar su frente, notó que ya no ardía. El médico regresó esa mañana y, tras examinarlo, no pudo ocultar su asombro. «Esto es imposible», murmuró mientras revisaba al niño. «No hay explicación médica. La infección desapareció». Emilio cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, y levantó la mirada al cielo. Sabía que había presenciado un milagro. No necesitaba pruebas ni palabras. Su alma lo sabía. Esa misma tarde, fue a la iglesia con Daniel en brazos. El padre Tomás, al verlo entrar, comprendió sin que dijera nada. Emilio colocó una ofrenda frente a la imagen de San Judas, el reclinatorio que había estado construyendo. Lo dejó a los pies del santo y dijo en voz baja, con humildad: «Gracias por devolverme a mi hijo y por devolverme la fe». El templo se llenó de un silencio reverente. Algunas personas que estaban rezando se acercaron al ver al niño recuperado. Muchos lloraron, otros sonrieron, y en medio de aquel ambiente de devoción, Emilio comprendió que su historia no era solo suya. Era un testimonio vivo del poder de la fe, un recordatorio de que incluso aquellos que maldicen pueden ser transformados por el amor divino. Esa noche, mientras Daniel dormía, Emilio volvió a su altar y encendió una nueva vela. La llama subió firme, brillante, y su corazón se llenó de una gratitud profunda. Ya no quedaba rastro del hombre que había maldecido al santo. En su lugar, había un padre que había aprendido el verdadero significado de la fe: confiar incluso cuando todo parece perdido. Y aunque el pueblo entero hablaría durante años del milagro del hijo de Emilio, él sabía que el verdadero milagro no había sido solo la curación de Daniel, sino la redención de su propia alma. La transformación. Tras el milagro que devolvió la salud a su hijo Daniel, la vida de Emilio Vargas comenzó a cambiar de manera profunda y silenciosa. Pero la transformación no se limitó a un instante ni a un evento milagroso. Fue un proceso que se desarrolló día a día, desde lo más íntimo de su corazón hasta cada acción que emprendía en el pueblo de San Martín del Río. Desde la mañana siguiente al milagro, Emilio despertó con una sensación de paz que no conocía desde hacía años. El taller, que antes parecía un lugar de soledad y desesperanza, volvió a llenarse de luz. Emilio notaba cada detalle. La madera recién cortada olía a esperanza. El chirrido de las bisagras recordaba la firmeza de un hogar reconstruido. El aroma del café que preparaba para Daniel cada mañana se volvió un símbolo de nuevas oportunidades. Su relación con los vecinos también cambió. Aquellos que habían visto en Emilio a un hombre amargado y aislado ahora comenzaron a percibirlo como alguien renovado. Caminaba por la plaza con paso firme pero humilde, saludando con una sonrisa sincera, compartiendo palabras de ánimo y pequeñas historias de fe. El dolor seguía presente, sí, pero ya no era un peso paralizante. Ahora era un recordatorio de que la vida podía ser reconstruida. Una tarde, mientras reparaba un banco de madera para la iglesia, doña Teresa, la vecina devota que siempre le recordaba la bondad de San Judas, se acercó y lo observó trabajar. «Se nota que tu corazón ha cambiado, Emilio», dijo con ternura. «El milagro no fue solo para tu hijo, también fue para ti». Emilio sonrió, con los ojos brillantes de emoción. «Lo sé, doña Teresa», respondió. «Ya no soy el mismo hombre que gritaba y maldecía. Ahora entiendo que la fe no es solo pedir milagros, es vivir de acuerdo con lo que Dios nos enseña». Incluso Daniel notó el cambio en su padre. Antes, temía la ira y la tristeza de Emilio. Ahora podía sentarse a su lado mientras trabajaba y escuchar historias sobre santos, milagros y la importancia de confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. «Papá, ¿San Judas todavía nos cuida?», preguntó Daniel una tarde, mientras ayudaba a su padre a lijar un banco. «Sí, hijo», respondió Emilio, con una sonrisa serena. «Y también nos enseña que debemos cuidar nuestro corazón, para que nunca más se llene de odio ni de miedo». El taller se convirtió en un lugar de enseñanza y esperanza. Emilio comenzó a ofrecer reparaciones a los vecinos sin cobrarles, especialmente a quienes tenían menos recursos. Cada proyecto que realizaba lo hacía con dedicación y oración, agradeciendo por la segunda oportunidad que había recibido. La comunidad empezó a ver en Emilio un ejemplo de resiliencia y fe. Un hombre que había caído en la desesperación más profunda y que, a través del arrepentimiento y la humildad, había sido restaurado. Una noche, mientras encendía la vela frente a la imagen de San Judas Tadeo, Emilio reflexionó sobre todo lo que había vivido: la pérdida de su esposa Rosa, el miedo de perder a Daniel,
su rabia y maldiciones, y finalmente, la misericordia que había recibido. Su corazón estaba lleno de gratitud y de un amor profundo que antes no había sentido. Gracias, San Judas, susurró, por enseñarme que no importa cuán lejos nos sintamos de la gracia de Dios, siempre hay un camino de regreso. Esa transformación también se manifestó en su relación con la fe. Emilio comenzó a asistir a la iglesia con regularidad, no por obligación, sino por devoción. Rezaba diariamente, no solo por su hijo, sino por todos aquellos que sufrían en silencio, sabiendo que él había sido un testimonio viviente de que la oración y la confianza podían cambiar vidas. Incluso su taller, antes un lugar de tristeza, se convirtió en un punto de encuentro para el pueblo. Los niños llegaban para aprender carpintería, los adultos venían a compartir historias, pedir consejos y, sobre todo, a escuchar cómo un hombre había experimentado un milagro que transformó no solo su vida, sino también su espíritu. Emilio comprendió que el verdadero milagro no había sido solo la sanación de Daniel, sino la transformación completa de su alma. Ya no había lugar para la amargura ni el orgullo. En su corazón reinaban la gratitud, la humildad y la fe renovada. Cada día que pasaba, Emilio sentía como la paz que antes parecía inalcanzable se fortalecía dentro de él. Sabía que la vida seguiría trayendo pruebas, pero también estaba seguro de algo. Con Dios y con la guía de San Judas Tadeo, podría enfrentar cualquier desafío con serenidad y confianza. Y así, Emilio Vargas, el hombre que había maldecido y dudado, se convirtió en un ejemplo de transformación, demostrando que incluso las almas más heridas pueden renacer cuando se abren al arrepentimiento, la fe y el amor divino. Mensaje final y llamado a la acción. La historia de Emilio Vargas no termina con un simple milagro. Termina con una lección que trasciende el tiempo, los miedos y las dudas. Porque lo que él vivió en San Martín del Río nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando creemos que la desesperación nos ha vencido y que nuestro corazón está perdido, la fe y el arrepentimiento pueden abrir la puerta a lo imposible. Hoy, mientras recordamos cómo Emilio maldijo a San Judas Tadeo, enfrentó la culpa y el dolor, y finalmente experimentó la redención, podemos vernos reflejados en su historia. Todos, en algún momento, hemos perdido la calma, hemos dudado, hemos levantado la voz contra lo que no comprendemos. Pero, como él, siempre tenemos la oportunidad de volver a creer, de abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios, y de confiar en que los milagros existen para quienes se atreven a tener fe. Emilio aprendió algo que cada uno de nosotros debería recordar. El verdadero milagro no es solo la sanación de un cuerpo, sino la transformación de un corazón. San Judas Tadeo lo escuchó, lo guió y lo acompañó en cada paso de su arrepentimiento. Su hijo Daniel volvió a sonreír, pero más importante aún, Emilio volvió a vivir con paz, humildad y gratitud. Y ahora, querido amigo, quiero invitarte a hacer lo mismo que Emilio. Reflexiona sobre tu vida y reconoce aquello que te ha alejado de la paz y la fe. Arrepiéntete sinceramente de los momentos en que dejaste que la rabia, el miedo o la desesperación dominaran tu corazón. Confía en Dios y en San Judas Tadeo, porque ellos escuchan incluso cuando creemos que estamos solos. Actúa con amor y humildad, ayudando a otros, compartiendo tu experiencia y construyendo un corazón lleno de gratitud. Si estás viendo este vídeo, hoy es el momento de dejar atrás la amargura y abrir tu vida a la transformación. No importa cuán grandes hayan sido tus errores o cuán oscuro haya sido tu camino, Dios siempre puede cambiar tu historia. Y para hacer esto aún más especial, quiero invitarte a participar de nuestra oración colectiva. Deja tu nombre o el de un ser querido en los comentarios, y juntos vamos a pedir a San Judas Tadeo por protección, milagros y transformación. Cada nombre será incluido en nuestras oraciones, para que la fe y la esperanza lleguen a todos los corazones que buscan consuelo.